Bueno, queridos amigos, fíjense ustedes en esta situación en la que estamos del coronavirus. Sirve para aplicar la técnica de fenomenológica, inducción, deducción y de lo general a lo particular, para entender lo que está pasando y para dilucidar fake news. El error que solemos cometer son las asociaciones apresuradas. Se llama simplemente así. O sea, tenemos un dato, es un error que pues, sucedía mucho en Grecia y que sucede en el pensamiento y que en la ciencia se asume como el error silogístico. O sea, que porque una cosa es así, el silogismo es de hecho la deducción. Si una cosa es así y otra cosa es así, entonces esto es así. ¿Veis? Si tenemos tantos animales de un color en un sitio, y tenemos tantos animales de un color en otro sitio, bueno, entonces el animal que se escapó puede ser de dos colores. Entonces buscamos la hora o los contamos. Aquí habían tantos, aquí habían tantos, ahora aquí hay falta uno, aquí no falta uno, entonces el animal que se escapó es negro. No tiene duda. Pero en otros casos, cuando no se saben los datos, debe uno indagar un poco más, como en este caso, esta señora argentina, que es bióloga, sus observaciones sobre el coronavirus son indudables, como bióloga. Hay muchas otras formas de atender esto que no sean el aislamiento absoluto. Y el hecho de que los poderes organizados, constituidos en todo el mundo, se hayan puesto de acuerdo para que la manera de atacar un virus conocido como el coronavirus, que puede que haya llegado con un gen superior que lo hace resistente, más resistente al sistema inmunológico, es decir, que lo hace más agresivo con el sistema inmunológico, que es lo que se dice de él, porque en términos fenomenológicos del conocimiento, de la experiencia, yo sigo sin ver ningún afectado por coronavirus en mi vida real y sin saber de él de manera indirecta, al menos. O sea, que a un primo de alguien o un amigo de alguien, si no son simplemente noticias. Pero digamos que esas noticias ya es difícil asumir como que han, como que sean falsas, ¿no? Como que sea simplemente lo que dice la señora, una mentira. Pero es perfectamente deducible por deducción y también por inducción. Es decir, que cuando hay muchas noticias de un solo, de un hecho, y empieza a hablarse únicamente de ese hecho y únicamente muertes de ese hecho o de esa causa, perdón, esa es, o sea, cuando en uno se empiezan a ver una sola causa de muertes y resulta que en el mundo siempre hay muertes por diferentes enfermedades, por accidentes, por suicidio, entonces ahora se le está adjudicando el coronavirus con toda seguridad lo que está tendiendo a pasar por hipnosis colectiva es que se le adjudica a el fulano COVID-19 un montón de muertes que habitualmente fueron de todas esas causas. Suicidio, neumonía, patologías respiratorias, SIDA. Imagínate que ahorita pueden estarle poniendo muertes por COVID-19 a gente que tenía SIDA y que son bastantes en el mundo y que se van a morir por inmunodeficiencia en cualquier momento por cualquier enfermedad, pero los están poniendo por COVID-19. Entonces, gente con neumonía los están poniendo por COVID-19. Gente asmáticos, crónicos, como yo soy de hecho, solo que ya verán ahorita cómo hago ejercicio. Les están poniendo que mueren por COVID-19. En Guayaquil, mucha gente simplemente eran protestantes habituales de los que estuvieron protestando en Ecuador y simplemente los están matando. Lo más seguro, muchos de ellos que están muriendo en Guayaquil, con toda seguridad, lo más probable es que están muriendo, muchos de ellos, por ajusticiamiento policial, producto de un gobierno
que es un hijo de puta. O sea, en la categoría de los gobiernos, hay gobiernos mediocres como el de Maduro, gobiernos de derecha como el de Trump, bastante derechoso, aunque es más imagen que otra cosa. O sea, le encanta blofear y le encanta jugarse las cartas con el mismo Bill Gates, que ahora Bill Gates es el que está dando dinero y él le está diciendo que no, le va a dar dinero a la OMS. Son mariqueras mediáticas, el dinero igualito lo va a tener la OMS porque la OMS en gran medida trabaja para ellos. Y hay gobiernos hijos de puta, como el de Lenín Moreno, que simplemente es un grandísimo sinvergüenza, peor que Bolsonaro, porque es una rata. O sea, llegó al poder por quien estaba, aliándose con quien estaba, y después vendió lo que fuera necesario, porque no tiene ningún proyecto de vida. En realidad es un hombre bastante infeliz, lo que habíamos hablado de la riqueza. O sea, alguien así, que va a ser escupido por donde pase, va a ser un hombre infeliz, necesita muchas adicciones, lo más probable es que tenga un alto nivel de perversión, el señor Lenín Moreno, allá en Ecuador. Ahora bien, eso es análisis, eso no es moral, eso no es que yo me la doy de izquierda y que soy digno, es un análisis simple de la conducta. Si no tienes acceso al paradigma, a ser paradigma alguna vez, jamás vas a poder satisfacerte, jamás vas a poder ser realmente feliz. Eso es lo que también se puede entender de esa escena de Matrix donde el tipo le dice a uno de los programas, al señor Smith, el personaje que hace Hugo Weaving, este otro personaje que hace Joe Pantoliano, que también trabaja en Memento. Joe Pantoliano le dice al personaje Smith: tengo que olvidarme de todo, no quiero acordarme de nada, porque si no, no tiene sentido. El problema es ese, que en realidad en algún momento recordamos Lenín Moreno y eres una rata, y cuando lo recuerdas seguramente te duele mirar a tus hijos, te va a dar vergüenza, y a ellos le va a dar vergüenza que tú seas su padre, y vivir con eso no hay dinero que lo resuelva. Ahora bien, la deducción, o lo que estamos enseñando allá, aquí, es que es evidente, por causa, por relación, por causa-consecuencia, por el devenir político, que habían protestas en Ecuador, y las capitalizó un sinvergüenza poniéndose unas flores. Ya sabemos cómo es ese meterlocmen. O sea, asumes el símbolo y atrapas la movilización pública. Cosa interesantísima para hablar en otro momento, bastante álgida, como dice el meme. Quizá ustedes no están preparados para tener esta conversación, pero yo estoy necesitado de tenerlas todas en su momento, con el epogeo, porque a veces tiendo a atormentarme un poco. Y no es necesario. Puedo marcar el ritmo, que no es saludable, tanto a ustedes como a mí. Entonces, la deducción dice que en Guayaquil puede que estén muriendo por el furano coronavirus unos pocos, pero no creo que sea la mayoría. Lo que está pasando en Ecuador, en Guayaquil, es un ajusticiamiento social auspiciado por las noticias mundiales. Ajusticiamiento social de un montón de gente que, aunque no son de Quito, seguramente estaban viajando a Quito para las manifestaciones, porque son los ancestrales y inveterados y permanentes nómadas del mundo, que es la gente que vive al día vendiendo. Y eso no es producto del capitalismo. Eso es un modo de vida con gran movilidad y que además genera mucho anticuerpo. Así que es muy difícil que en Guayaquil esté muriendo tanta gente por el simple coronavirus, porque esa gente come cualquier cosa, enfrenta cualquier cosa, se curan caminando. Esos son los antiguos. Así eran los caribes aquí, y eran invencibles en la guerra. Andan en la vida y no tienen miedo a la muerte. O sea, asimilan, es una forma cultural, que no es que sean orientales, que no es que sean faquires, que se clavan cosas y sobreviven. No, es un modelo de vida que es en sí mismo, en donde sea que sucede, que es el de la gente que sale a comer, que sale bajo el modelo de lo que es la caza y la pesca, que no es precolombino, es propio de los seres humanos, que viven de esa manera. Entonces en Guayaquil, que es uno de los emblemas de que mira cómo está muriendo gente ahí, bueno,
Seguramente hay más enfermos del fulano COVID-19 en otros lugares, pero en Guayaquil está habiendo un ajusticiamiento social de clases bajas movilizadas y luego los dejan a la luz pública tal y como hacía Pinochet. Es una metodología, pero no solo Pinochet, que es de lo que se llenaría la boca a alguien de izquierda. Lo hacían emperadores chinos, lo hacían eventualmente en la India y lo hacían los romanos, de ir a... Bueno, la crucifixión, que era una metodología, no fue nada más de Cristo, se hacía en público para amedrentar a la gente. Entonces, los emperadores y los poderes ancestralmente han hecho eso que está pasando en Guayaquil y que se está disfrazando con el COVID-19 gracias a la ingenuidad estúpida, a Luisito, a un montón de gente aquí en Venezuela que se ponen a decir no salgas de tu casa, a Lisil, allá en México, que se nos olvidó pensar, al parecer, gracias a que un montón de gente, incluso de izquierda, están diciendo, ay, no salgas de tu casa porque vas a contaminar a tus seres queridos. ¿Entienden? Un montón de estúpidos. Bueno, lamentablemente se me escapó. Acabo de perder unos 10 amigos ahí. Ahora bien, lo importante aquí no son mis amigos, sino que estemos claros de que esta señora, el análisis de esta señora argentina, no recuerdo el nombre, él anda por ahí, entonces hace un montón de asociaciones. Entonces aquí no es que estamos hablando de la opinión de Argimiro Serna. Mi opinión es por deducción. Yo como tal no soy nadie ni opino nada. Yo pienso una serie de cosas, ato una serie de cabos y digo, no, sí, eso me está engañando. Pero entonces ella se ponía a decir que Mel Gibson es un héroe. Ella no es más que una vieja de clase media que se masturbó más de una vez pensando en Mel Gibson porque a lo mejor no le gustaba mucho su marido. Entonces lo está viendo como un héroe. Mel Gibson es un gran director, pero es uno de los personajes más favorecidos de Hollywood, aún hoy en día. Y lo que se supone que dijo Mel Gibson de la pedofilia en Hollywood es un fake news que ellos a veces no desmienten, porque a veces lo lanzan ellos mismos para hacerse más famosos. Por Dios, señora. ¿No? Señora, usted es buena bióloga, pero piense un poco. Aquí hay un filósofo, le ofrezco mi servicio, yo no cobro muy caro. Aplique metodología, aprenda a pensar. No se ponga a decir tonterías. El señor Mel Gibson ha tenido grandes pactos con los sectores más de derecha de Estados Unidos en su momento, pero al mismo tiempo hizo este trabajo sobre un ladrón que termina en una cárcel mexicana, evidenciando una serie de cosas, pero cuyo trasfondo es que el héroe es gringo y los mexicanos son unas mierdas asesinas. Y eso le hace el gran favor a Estados Unidos y a Hollywood y a su estatus cultural, el cual yo no reclamo porque confío en todo aquel que defiende su cultura. El que se pone a decirme que cualquiera, o sea, prefiero a Mel Gibson y la gente derecha que Chomsky. Y que el que se esté vendiendo como que es defensor mío, pero trabaja para ellos, como Chomsky, Zizek y todos. Entonces, ahora bien, ahí me está mandando mensajes mi tío. Lo que quería dejar bien en claro es que ese trabajo de deducción dice eso de Guayaquil y somos cooperantes por omisión del asesinato y el genocidio de un montón de gente por una deducción que se hace. Ajá, y para terminar de hablar de la señora que llega a decir esa barbaridad y Mel Gibson que se lanza un fake news para hacerse más famoso porque le conviene, y lo más probable es que lo lance él mismo. También quería decir que la señora se pone a hablar, por ejemplo, de el banco, la fortuna más grande del personaje de Inglaterra. Resulta que la conspiranoia de que nos están dominando nos distrae. Y el imaginario de la señora no es más que un imaginario de una persona que estuvo demasiado tiempo encerrada entre trabajos y su casa y conoce muy poco la vida, tiene muy poca fenomenología para poder tener experiencia, así como el personaje de Memento de Christopher Nolan, que él utiliza la intuición y se asocia porque no puede tener memoria inmediata, entonces puede ser muy fácilmente engañado en un sentido, pero al mismo tiempo no puede ser fácilmente engañado porque no se acuerda de lo que le acaben de decir. Entonces no lo pueden hacer atar cabos. Entonces
¿Qué pasa? Que la señora va a tender a hacer asociaciones apresuradas porque no conoce el mundo y la vida realmente por fenomenología, lo conoce por libros. Y creo que le sucede así a más de un amigo que ha leído muchos libros y siempre que uno dice, no, pero yo opino esto y a mí me ha pasado esto, esto y esto y otro, y entonces le dice a uno, léete tal libro. Le pasa a más de un marxista que dice, no, léete a Carlos Marx. No, pero que léete a Carlos Marx, hermano, sí. Yo conozco la burocracia, no tengo por qué leer a Carlos Marx, lo puedo leer para comparar. No, pero llegan a decirle a uno barbaridades como que léete a Carlos Marx para que sepas qué es la burocracia. Léete a Carlos Marx para que sepas qué es el capitalismo. A un personaje del siglo XVIII, XIX, yo lo tengo que leer para saber qué es el capitalismo en una época cuando en aquella época no había petróleo, ni computadoras, ni hubo una contracultura, ni hubo un fenómeno pop, ni hubo transnacionales como tal. Entonces yo tengo que, imagínate tú qué locura. No, no está de más leerlo, pero los que sabemos qué está pasando aquí somos quienes hemos estado en contacto con eso, y lo que está pasando aquí, más que leyendo a Carlos Marx, leyendo historias de cómo han sido los imperios, sabemos que esto es un proyecto de desmovilización pública porque está sucediendo lo que en teoría del caos, ellos esperaban que ellos tienen 40 o 60 años, ellos los poderes, evitando que termine de suceder algo que ya empezó, que es una verdadera revolución. El encuadre hay que mejorarlo. Una revolución de verdad, no la revolución programada por la pequeña burguesía como la de Lenin, como la que quería Marx, como la de Mao. Una verdadera revolución de caos. O sea, una gran diversidad de gente asumiendo. Entonces crearon los nichos del feminismo, del Rastafari, etcétera, etcétera. Eso ya lo he dicho en varios videos, para que nos inscribiéramos ahí. Y eso es organizadito. Ahí tienes una moda, tienes un patrón, saben qué vas a hacer, saben qué vas a pensar, saben que van a ir a conciertos. La música de tarima fue hecha para estupidizar a la juventud. Toda ella, incluyendo Cypress Hill, incluyendo Actitud María Marta, incluyendo todos los grupos. O sea, la música de tarima es una metodología que hicieron para que un cantante se siente ahí, se sienta, soy revolucionario, estoy contestando, mira las canciones que canto, contestando al sistema. Y los jovencitos, a gritar, a tomar cerveza, y en la mañana todo el mundo huevoneado, todo el mundo zarataco, hablando huevonada. Y así se desmovilizó a la juventud hasta los años 80, los años 90 y del 2000 y pico, y lo siguen haciendo. Un montón de imbéciles. La música es extraordinaria, pero la de tarima es un proyecto de ingeniería social muy efectiva. Hipnosis colectiva se llama. Por eso este video yo le pongo hipnosis colectiva, porque hay diferentes maneras de producirlo. Y la manera de producirlo aquí mediáticamente fue la de quédate en tu casa, protege a tus queridos, ni siquiera a ti mismo, sino protege a los otros. Entonces, con ese cuento, ¿quién discute? Y entonces resulta que todos los muertos, y eso sí, la señora acierta porque esa es su experiencia, fíjate tú, fenomenología, ella es doctora, médico, y según su experiencia lo que está diciendo en cuanto a medicina es totalmente cierto. Mejorando la capacidad de inmunidad de la gente, el coronavirus hubiera tenido el mismo o menos impacto que está teniendo, sin necesidad de suspender toda la capacidad ni de aislar a la gente. Lo que necesitaban aislar a la gente era para resolver esa diáspora de metodología movilizadora que había en contra de los poderes en Colombia, en Chile, en Francia y seguramente muchos más países que no sabíamos, como los mismos Estados Unidos y la misma China. Así que no estamos hablando que es una cuestión de un bando con otro, que a la gente le gusta verlo. Batman versus el Guasón, y el Guasón es Trump, y el Batman es Xi Jinping, y van a trompar y yo voy al mío. ¿Ves? Esa es la estupidez de la gente. No, era una gran diversidad de gente en muchos países y no sabemos cuántos, empezando a asumir el ejemplo de que, bueno, si me voy a morir, me muero, pero me muero entrompando con esa gente porque no voy a pasar la vida en un modelo que ya lo discerní, ya me di cuenta de en qué trampa estaba cayendo.
Entonces, ahora el siguiente paso es el error de asociación apresurada en el cual vamos a inocularnos nosotros mismos una supuesta dominación que siempre tiene algo de cierto, pero que se termina convirtiendo en la totalidad del discurso. Y al convertirse en la totalidad del discurso que nos ocupa, perdemos el tiempo para hacer la propuesta. Hacerla y practicarla. Y morir en el intento porque no queda de otra, ¿no? O sea, dar el paso a esa estupidez de que no, porque tú no tienes esto, no tienes lo otro. No, hermano, yo tengo una propuesta, está revisada, tiene un marco teórico, tiene el tamiz de la fenomenología, que es fundamental, porque no voy a ir a hacer algo que si reviso mi experiencia en mi pasado, me dice que va a ser un fracaso. Entonces, ¿qué es fenomenología? Recordar y decir, bueno, yo viví esto, yo viví lo otro, y lo que es más probable que esté pasando es esto. No discrimino noticias, no discrimino lecturas, no discrimino investigaciones, pero le doy un puesto importante a mi experiencia, a lo que he vivido, a lo que sigo viviendo, por supuesto porque me he tomado un tiempo para hacer la trascendencia, que no es importancia, no es darme la importancia, la trascendencia es digerir esa experiencia en otro plano, desde un punto de vista, generar un distanciamiento y observar la misma experiencia vivida y convertirla en información. Entonces, bueno, buenos días, muchas gracias por su atención. No soy liberal, pero convengo en que los liberales son personas con las que se puede hablar más que con los ridículos de izquierda, cuyo trasfondo es querer vivir de los pobres. Seguiremos conversando.